Gracias. El periodo del señor Francisco Flores, ¿usted recuerda si el señor Francisco Flores entregaba dinero a los exministros o a parte de su gabinete? Ahí sí no sé, porque eso lo pagaban ellos en su oficina. Cuando me dice que todo lo pagaban ellos en su oficina, ¿qué cosas pagaban en la oficina? Nosotros le mandábamos el cheque que salía a nombre de ellos y que venía así la partida desde el Ministerio de Hacienda, y que tanto me entraba, 1 millón, por ejemplo, me entraba del Ministerio de Hacienda, ese millón yo lo tenía que, el mismo día que llegaba, lo teníamos que soltar. El mismo día que ingresaba el dinero a Casa Presidencial, ese mismo día se tenía que distribuir. Sí. O sea que no lo podían tener por mucho tiempo en las cuentas o en físico. No, porque los bancos eran los que entonces ganaban los intereses. ¿Y a usted quién fue el que le dio la indicación que se tenía que mantener como una doble contabilidad en este tipo de gastos reservados? Porque me dice que parte de sus funciones era llevar este cheque, firmarlo. Cuando usted lo contrataron o pasó a ser parte de tesorería, le explicaron que dentro de sus funciones iba a ser el manejo de este cheque y separarlo de la cuenta de lo que establece el sistema AFI. Sí. ¿Quién le manifestó a usted? Ahí vino esa orden, vino del Ministerio de Hacienda, porque nosotros solo somos operativos, administrativos son ellos. ¿Recuerda quién era el ex ministro de Hacienda de esa época, quien le dio la orden a usted? No, no recuerdo. No, el ministro no me la dio a mí. ¿Quién se la dio? ¿Alguien de Hacienda? Pues sí, y por eso se hacía así. ¿Recuerda el nombre de esa persona de Hacienda que le dio esa indicación? No, pero era la que dijo que tendrían que llamarse gastos operativos, era una señora, una viceministra, no me acuerdo. Una viceministra. Sí. Okay. No sé si el equipo técnico tiene ya, sí. Pues, diputada Rebeca Santos, presidenta en función, solicito apoyo. Por favor, el equipo técnico, si ya lo tienen, para que apaguemos las luces y podamos proyectarlo. Ese es un informe del SIGE, que es el sistema de contabilidad, y si pueden bajar un poco, por favor, en la siguiente página. En esa estamos viendo que del 1 de junio de 1934 al 31 de mayo de 1999, el periodo de Armando Calderón Sol, se tienen esos registros contables, 37 millones, 79 millones, 86 millones. Esos son los cheques a los que usted se refiere que iban a nombre del señor Armando Calderón Sol. Esos eran los cheques, eso los hacían en la presidencia, no los hacíamos nosotros. Esos son los que ingresaban. Esa era la partida secreta. Esa era la partida secreta, es decir, que había el primer cheque por 37 millones, es el que ingresó a las cuentas del señor Armando Calderón Sol. Luego ingresó a las cuentas del señor Armando Calderón Sol uno por 79 millones, luego uno por 86 millones, otro por 85 millones en 1997. Lo pueden subir, porfa, lo pueden mover. Otro por 132 millones en 1998, otro por 38 millones en 1999. Todos esos cheques ingresaron a la cuenta del señor Armando Calderón Sol. Así es. Ok. Ahora en la siguiente. Del 1 de julio de 1994 al 31 de mayo de 1999, en el periodo del señor Francisco Flores se tienen los siguientes registros. En 1999 ingresaron a las cuentas del señor Francisco Flores 77 millones, en el 2000 201 millones, en el 2001 36 millones, en el 2002 29, en el 2003 30 millones, en el 2004 16 millones de dólares. Esos eran los famosos gastos reservados que ingresaron a nombre de los expresidentes. Pero era por año. Sí, por año. Por eso aclaraba la fecha y el año. Entonces, cada año llegaba este cheque y el mismo día se tenía que ingresar a las cuentas. Es que no era un solo cheque. Estos cheques se distribuyeron en varios cheques durante el año. Pero al final de cada año sumaban estas cantidades. Es probable, pero
nada más que esos registros y no los tengo. Tengo Sí. Y los más cercanos. mes a mes llegaban entonces mes a mes llegaban al área contable. No hubo ningún mes en el que faltara ningún cheque. No, y le voy a decir por qué. Ajá. Como estos no entraban a la LACAP, Ujú. que debían de llevarse otro sistema, que cuando salía el contador ya hacía la partida y que tenía que ser registrada, ya. Entonces nosotros ahí dejamos el registro. ¿Cómo los distribuye él del cheque que le llegaba? Ahí era problema suyo. ¿Puede subir la presentación, porfa? No, a la primera página. Este documento es un documento público, tiene veracidad. Me gustaría muchísimo que lo coloquemos en la primera página. Es información que se solicitó acerca de la unidad financiera institucional de la Presidencia de la República. Exacto. Entonces, las cantidades que se han dicho en esta comisión para efectos de grabación quedan establecidas que se encuentran dentro de los registros contables de la unidad financiera de Casa Presidencial. Exacto. Y que estos montos fueron distribuidos de manera mensual y fueron asignados o fueron depositados a las cuentas de los presidentes Armando Calderón Sol, Francisco Flores, del Partido Arena, y el mismo documento establece que no hay registros, como usted muy bien lo señala, en el periodo de Alfredo Cristiani. Gracias, presidente. Hasta aquí mis preguntas. Gracias, equipo técnico. Gracias, diputada. ¿Va a pedir siempre la palabra? Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Un saludo a la población salvadoreña que le da seguimiento al trabajo de este escenario político. Quería nomás, presidente, que en primer lugar nos enfoquemos en lo que es el cargo que respecta, en el periodo de ex tesorero institucional, ¿verdad? No como oficial, porque básicamente se ha citado como ex tesorero institucional. Lo otro, nomás para aclararle a la población salvadoreña, que es importante que se dé cuenta y que no se malinterpreten las cosas, sino porque tienen derecho a saber cómo son las cosas en realidad. Estamos hablando de estas cantidades que se han mencionado recientemente, que son 37 millones y etcétera. Estamos hablando en colones por año. Es importante aclararlo. Y lo otro que es importante que la población salvadoreña también sepa es que los cheques, cuando los asigna Hacienda a Casa Presidencial, eso no va directamente a una cuenta personal, nada más para que la población sepa y estemos claros de lo que estamos hablando. Eso va prácticamente, y todos lo conocemos, va a una cuenta de gastos reservados, que por ende lo maneja el presidente en esos casos, como igual se está dando ahora que también hay gastos reservados, han habido gastos reservados y lastimosamente no tenemos rendición de cuentas hasta este momento de lo que se ha asignado. Nada más para aclarar. ¿No tiene ninguna pregunta? No, era un comentario, muchas gracias. Bueno, tiene la palabra, diputado. Espérame. Es importante aclarar. Muy buenos días al pueblo salvadoreño y a ustedes, compañeros, colegas que están. Creo, presidente, que sería pertinente que se hiciese alusión a la compañera Rosa, que justamente no esté citando mal al invitado, porque el invitado ha manifestado claramente que las cuentas correspondientes iban a cuentas directas de los presidentes, a nombre de los presidentes, y que por favor no esté engañando al pueblo salvadoreño, porque justamente está citando mal a la persona que está diciendo los datos en este momento. Solamente, presidente. Quizás no me ha pedido la palabra, diputada. Si usted me la pide, con todo gusto se la doy. Solo voy a decir algo, ya se la doy. Efectivamente, diputado, todo lo que se habla aquí queda en audio y queda en video. Entonces es importante que retomemos las respuestas en base a las preguntas que se hacen y hagamos aclaraciones de acuerdo a las respuestas que ha dado la persona citada. ¿Tiene la palabra, diputada? Muchas gracias, y no es necesario alusiones de ningún tipo, presidente, nada más que debemos de estar claros y más como conocedores del derecho de que todo cheque que va a Casa Presidencial no va a una cuenta personal, sino que
va directamente a la cuenta de, más que todo en el caso que estamos hablando particularmente de lo que está explicando nuestro citado este día. Claro está, de que en el juego de palabras que se le hace muchas veces, no estoy poniéndome en defensa de nadie, pero hay que ser honesto y la población es la que hace una mejor evaluación de lo que estamos hablando y tratando. En el juego de palabras que se hace, muchas veces llevamos al citado a que diga lo que queremos decir, que eso no es lo correcto, pero esa es la metodología que se está implementando acá, nomás para aclarar esa situación. Una pregunta, diputada. ¿Usted ha trabajado en la UFI, en alguna institución pública, o usted conoce dentro de la administración pública cómo trabaja la tramitología de emisión de cheques? No necesito trabajar en la institución, ni mucho menos en Casa Presidencial, presidente, para conocer de ese manejo. Y puedo decirle, segura de lo que estoy diciendo, que en esos casos los cheques van a la cuenta de gastos reservados. Que ahora se esté manejando diferente y vaya a cuentas personales, esa es otra cosa. Gracias. Bueno, tiene la palabra, si van a seguir con el interrogatorio. Usted la pidió, ¿verdad? Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días al invitado, el señor Jorge Herrera. Yo tengo algunas preguntas porque aquí tengo un listado de algunos cheques que se giraron de parte de algunos beneficiarios de los cheques de la partida secreta. Y me interesaría comenzar con uno que me llama mucho la atención. El señor César Reyes Deming, ¿qué funciones cumplía? Entiendo Mire, que es... en lo que es eso, nosotros como UFI, lo que hacíamos era el cheque completo que nos venía del Ministerio de Hacienda y se lo entregábamos. No al conocía presidente. entonces por qué No. se le entregaron $125,000 al padre del diputado de Arena. No, Porque aparece aquí listado como uno de los destinatarios de más de $120,000. pero ese era allá adentro. Ellos tenían su equipo allá adentro. ¿Usted no conocía ese detalle entonces? No. Tampoco conocía, digamos... Perdón, pero para que el cheque se hiciera efectivo, llevaba su firma. No, No. llevaba la firma en el cheque, pero para que hiciera efectivo lo endosaban allá adentro. Pero usted los preparaba. los cheques. Entonces eso es Los una preparaba. característica importante. Los cheques, y el pueblo salvadoreño debe saberlo, no llevaban el enllave de no negociables, sino que eran endosables. Prácticamente se podía endosar y entonces ya lo cobraba cualquier persona. ¿O era no negociable? No, no era no negociable, era negociable. Esa es una característica importante y el pueblo salvadoreño debe saberlo. Es un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando usted pone no negociable a un cheque, el cheque se vuelve no endosable para que lo cobre otra persona. Es necesario que, por el principio de literalidad de los títulos valores, en este caso de un cheque, solo la persona lo puede cobrar. Entonces, al no ponerle la palabra no negociable, lo podía cobrar cualquier persona. Era como una herramienta para poder hacer efectivos los cheques y perder la trazabilidad. Proseguimos. Tenemos aquí entonces 12 operaciones para el señor César Reyes Deming, padre del diputado de Arena actualmente, que funge como diputado en este periodo, que fue exdiputado también y que fue jefe de la seguridad de la Asamblea Legislativa. Fueron 12 operaciones por una cantidad de $120,667. ¿Esos cheques usted los preparaba? No. Yo lo preparaba la cantidad que me entregaba el Ministerio de Hacienda y eso iba a la cuenta subsidiaria de la Presidencia de la República. En la cuenta subsidiaria lo que entraba de Hacienda para el gasto reservado se hacía el cheque por la cantidad total de lo que entraba y se mandaba al despacho. ¿Quién era el que realizaba entonces los demás cheques cuando ya desglosaban para quién iba a ser entonces entregado? No, es que lo que me está preguntando, ahí sí no sé, porque Por eso, ahí se lo reformulo. era de la cuenta de ellos, no era de la cuenta de nosotros. Eso era ya cuando el dinero ya había ingresado, que ellos lo desglosaban en los siguientes destinatarios, ¿verdad? Exacto. Usted solo hacía un envío, digamos, completo y total. Completo y total. Por eso aquí tengo, por ejemplo, de Mauricio Funes, en el caso de Mauricio Funes,
fueron 359 cheques por los 351 millones de dólares. De ahí lo operativo, a quién se le entregaba Esos 10,000 dólares, 30,000. 359 cheques, incluso están ahí en el AMPO Entiendo. de la Fiscalía, que ahí están los 359 cheques. Porque a nosotros nos llama la atención que aquí aparecen algunas personas mencionadas como destinatarios, como Carmen Lazo, a quien se le entregaron 50,000 dólares. Es que ellos abrieron cuentas en la cuenta de allá adentro para manejar los gastos reservados. Se le entregaron también a Evelyn Yacir Lobo cuando era candidata a alcaldesa. Exacto, pero no de nosotros. Se le entregaron también cheques, veamos, a Mario Acosta. Y nos llama la atención cómo funcionaba entonces este mecanismo. También tenemos algunos cheques que se emitieron a nombre de personas jurídicas. Y en eso me permito enumerarle algunos. Por ejemplo, el partido Arena dice: con dirección en prolongación calle Arce entre 45 y 46 Avenida Norte, número 2429 San Salvador, quien recibió en concepto de cheques librados a su favor la cantidad de 413,754 dólares con 29 centavos. Fueron 10 cheques entre el 2004, bueno, todos fueron en el 2004. Todos esos cheques, usted no tenía conocimiento de ellos. No, porque nunca se hicieron ahí. Nuestra participación era que el dinero venía de Hacienda a través del Banco Central, lo ponían en la cuenta, y de ahí nosotros elaboramos un cheque por la misma cantidad a nombre del presidente, o después fue gastos operativos de la Presidencia de la República, y salía cabal. Por eso fueron 359 cheques, que eso los tiene también la Fiscalía, copia de cada uno, y que dan la cantidad de 351 cheques en los 5 años de... Entonces usted tampoco tuvo conocimiento del cheque por 350,000 dólares que se hizo efectivo o que se endosó a nombre del Canal 2 SADCB con dirección en la Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo por 350,000 dólares. Tampoco. No. Entiendo. Es que nosotros llegamos hasta eso, hasta el punto clave. De ahí todos los cheques esos que salían, ellos tenían su... Eso los emitía el señor Elmer Charlé, Sí. con autorización, entiendo, del yo. presidente de la República, ¿verdad? Así es. Me llama la atención porque también se pagó un colegio, La Floresta, digamos aquí 12,113 dólares. Parecen haber bastantes transacciones. Me preocupa un poco porque en la contabilidad uno tiene que también tener un registro de quiénes son los proveedores, quiénes son los destinatarios y una vez ustedes hacían el refil de las cuentas del presidente o de gastos reservados, se perdía toda la trazabilidad de parte de los controles que ustedes contenían. Por eso es que se puso el artículo 45 de la Corte de Cuentas, en la cual tenía que hacer examen de la cuenta secreta, como se llamaba. Digamos que entonces esto Porque el examen de nosotros solo era la UFI. Sí, esto lo eximía a usted entonces de toda responsabilidad. Pues sí, pero eso no lo quiso entender Douglas. Ok, vamos a pasar a la siguiente parte. Vemos que aquí el padre de un diputado actual de Arena que se da golpes de pecho en la plenaria, que en paz descanse, por cierto. Que en paz descanse, por cierto. Recibió 120,000 dólares de parte de la partida secreta. Y usted sí fue procesado. Así es. Entiendo. Pero Vamos ahí, a pasar a la parte del... ahí en ese proceso, yo no sé qué pasó. Ahorita vamos a pasar a esa parte. Me interesa conocer por qué, si usted tenía en su juicio pruebas suficientes de descargo que lo podrían liberar a usted de la responsabilidad administrativa de este dinero, ¿qué pasó?
¿Usted fue obligado a renunciar a esas pruebas? Así es, no nos aceptaron nada y fuimos obligados y coaccionados a firmar. ¿Quién lo obligó y lo coaccionó? Ahí estaban los que en el último momento, el último día del juicio, uno de los fiscales habló con uno de los defensores de nosotros y le dijo, mira, les vamos a dar, quizás le remordió la conciencia, porque les vamos a dar, armen esto, todavía ellos armaron, yo tengo el borrador aquí. Muéstrelo, por favor, ¿puedo verlo? Me gustaría tener acceso a esos documentos porque este es un momento histórico que podemos ver cómo fiscales de turno, independientes, lo llaman algunos, manoseaban la justicia a favor de los intereses que ellos defendían. Es importante, señor Herrera, usted ya cumplió su condena, que nos pueda permitir también acceso a estos documentos para que el pueblo salvadoreño pueda conocer la verdad. Aquí está la confesión, a mí aquí me ponen hasta que yo elaboraba el presupuesto de la presidencia. ¿Esa confesión no la elaboró usted? No. ¿Se la puede hacer llegar al presidente, por favor? Esta la dieron a ellos. ¿Esa se la dieron ya elaborada en un borrador para que solo la firmara? Así es. Por favor, confirme o niéguelo en el micrófono. Así es. ¿Cómo funcionó este momento? ¿Pueden elaborarnos lo más precisamente posible? Ya, como le digo, estábamos en el último día que solo faltaba la sentencia. Va a decir, si ustedes firman esto, entonces 3 años. Pero si ustedes no firman, como lo hizo Pablito. No firmó. No firmó y le han dado 16 años. O sea, más que Saca y más que Charlie. Cuando él solo iba a cambiar los cheques, él era como ordenanza, o iba a traer sencillo. Permítame, quiero entender, esta persona que solo realizaba la labor, digamos, de ir a traer los cheques o de irlos a cambiar, le dieron 16 años porque él creyó en el sistema, sistema judicial y trató de defenderse y le dieron más años. Justicia selectiva, ¿considera usted? Tiene la palabra, diputado. Sí, chequearlo, diputado. Es decir, entonces que personeros a nombre del fiscal de la República. No, si eso fue en la sala. Ahí mismo, adentro. Ahí mismo. Donde se estaba llevando a cabo la audiencia, a usted le entregaron esta confesión y le dijeron fírmela. Sí. Que mi abogado entonces le cambió porque me habían puesto funcionario. Si él no es funcionario, él es empleado. ¿Cuántos años usted tuvo de condena? 3 en el de Saca y ahorita que no nos han condenado todavía por el de Funes. Me parece hasta asombroso que el fiscal coaccionara a los imputados a firmar una declaración que ellos mismos habían elaborado para poder proteger, digamos, intereses de otras personas. Si nos puede comentar un poco más del momento, cómo se llevó a cabo, después de que lo firma usted, ¿qué sucede? Cuando lo firmé, como es que tú, porque ya nos habían condenado a todos, solo a Pablito, al pobrecito, que le dieron 16 años. Ya Saca ya había firmado con 10 años, Charlet con 10 años, Funes creo que con 5, yo con 3 porque solo peculado. Incluso me hicieron una pregunta uno de los fiscales, no sé si fue en broma o no, pero me dijo, es que usted, Saca lo puso 10 años antes porque ya sabía que él iba a ser presidente. Así. Y todas las pruebas de nosotros, 0, liquidadas. ¿Todas no fueron tomadas en cuenta? No. ¿Esa fue una condición para poder llegar al acuerdo del proceso abreviado?
Así es. Tengo una pregunta, diputado. Cuando le obligan a firmar a usted, porque usted acaba de manifestar hace un ratito que le obligaron a firmar, ¿qué le dijeron si no firmaba? ¿Qué le iba a pasar si en caso usted hubiera dicho, bueno, no firmo? Que iba a ir más años. Eso lo dijo el fiscal. Eso me dijo el abogado, me dijo, mira, me han dicho esto. Ya que no nos aceptaron ninguna prueba de descargo, me han dicho esto. Y tú aquí no tenés nada que estar haciendo porque uno llegaba hasta aquí y de aquí para allá eran otras cuentas. Y me dijo, mira el artículo 45 también de la ley de la Corte de Cuentas. Entonces, debe ser aparte que ellos digamos que hagan un examen. ante lo indefenso que usted se encontraba ante el sistema, vinculado esto al órgano judicial y la fiscalía, en esa indefensión que usted tenía, decidió firmar. Sí. Porque si no, la consecuencia iba a ser desastrosamente. Iba a ser desastrosa, no solo para mí. Imagine, si me hubieran dado 8 años, se muere mi esposa. Entiendo. Tiene la palabra, diputado. Si nos puede seguir elaborando un poco más de ese momento, nos interesa conocer cómo se llevaba a cabo ese tipo de justicia hace algunos años atrás. ¿Qué funciones tenía el señor fiscal, los fiscales adjuntos? Si nos puede explicar un poco más. Es que cuando nos metieron a eso, que iban a investigar a Saca, entonces nosotros, vaya, que lo investiguen, nosotros no ocultamos nada, incluso la fiscalía tenía los 300 y pico de cheques también que yo había tirado para Saca, y concordaban con el total que tenía él que había recibido de Hacienda. Señor Jorge Herrera, ¿usted considera que más bien, voy a reformular, considera que debieron haber sido procesadas otras personas en este juicio? Yo creo que sí, pero no sé, no hubo ninguna, pues. Y lo que hizo el fiscal fue decir, mire, el robo del siglo, 301 millones de dólares. No, eso fue toda la partida secreta de los 5 años. ¿Cuánto se utilizó de eso? Eso tenía que haber investigado él. ¿Y cuánto fue lo que no utilizaron? ¿Y a quiénes se les dio también? ¿Y a quiénes se les dio? Porque eso lo tenían que ver y lo tenía que ver la Corte también en el artículo 45 y por eso están en ese artículo. De este dinero que usted hacía depósitos a las cuentas, ¿se cambiaba a efectivo y se mantenía una parte en efectivo en la casa presidencial en alguna bóveda? No sé, porque yo en ese entonces ya lo entregaba el cheque. No sé si allá había bóveda o no. En San Jacinto sí había una pequeña, pero esa era en San Jacinto. Con el terremoto que nos pasamos allá arriba, si allí sí no sé. Pero creo yo que en algún lado tenían que guardar el vuelto, porque yo les digo, fueron 339 cheques o 59 que yo giré. En el caso de Funes y en el caso de Saca fueron 300 y fichas también de cheques que se giraron. O sea, es que no era un cheque mensual, era un cheque según las necesidades que había en la presidencia. Pero ¿cómo hacían para poder tener esa disponibilidad de efectivo para pagarle los sobresueldos a los funcionarios del partido Arena? Ahí no sé. Hay que preguntarle a Hacienda. Porque nosotros aquí tenemos un listado de personas naturales y jurídicas, pero no me queda a mí claro cómo funcionaba el mecanismo para poder hacerlo efectivo y retenerlo en casa presidencial y disponer de él, digamos, a discreción. Perdón, usted, aunado a esto que está diciendo el diputado William, usted en la declaración dijo lo siguiente, en el proceso, dijo que los cheques deberían ser emitidos a nombre de gastos operativos de la República, lo que tenía como objetivo hacer pasar la operación como un gasto por la adquisición de un bien o la prestación de un servicio. Y después dijo, esas actividades ilegales de emitir
cheques contra las cuentas institucionales subsidiarias del Tesoro Público eran ilegales. Yo quisiera que le explicara a los diputados, a mi persona y al pueblo, de manera simple, para que entienda el pueblo por qué era ilegal. Porque estas son sus declaraciones. Entonces, No, esas son las declaraciones que me hicieron firmar. estas que están acá, usted las leyó. Entonces, dentro de esa mecánica que había, independiente